¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si una de las tribus más prometedoras de Israel de repente casi se esfumara de la historia bíblica? Bueno, esa es la gran paradoja de la tribu de Dan. Es un relato de un potencial enorme y de decisiones que, bueno, los llevaron a un destino bastante sorprendente y que nos deja pensando. Para entender a Dan, creo que tenemos que empezar justo aquí, con esta profecía que es potente, casi escalofriante, ¿no? La imagen de la serpiente nos da la clave de su carácter. Una astucia natural que, como vamos a ver, puede ser tanto un don increíble como una trampa mortal. Así que, en esta primera parte, vamos a explorar qué pasa cuando esa inteligencia natural de Dan no tiene una guía, no tiene una brújula moral. Es como tener un barco superpoderoso, pero sin timón, destinado a ir a la deriva. Y aquí es donde la ironía se vuelve casi dolorosa. El nombre Dan significa juzgar, hacer justicia. O sea, se esperaba que fueran un pilar de la ley. Pero eligieron ser jueces de su propia causa. Decidieron seguir sus propias reglas en lugar de un propósito más grande. Este momento del libro de Jueces de verdad lo dice todo. En lugar de luchar por la tierra que les correspondía por derecho, tomaron el atajo. Y ojo, no fue un simple robo de ídolos y un sacerdote. Fue una declaración de principios. Prácticamente estaban diciendo, nuestra comodidad es mucho más importante que nuestro pacto. Y ahí está el nudo del problema. Sin esa ancla moral, todo ese increíble pensamiento estratégico que tenían se convirtió en mero oportunismo. Su deseo de juzgar por sí mismos los terminó llevando por un camino peligrosísimo, muy lejos de la ley divina. Pero la historia de Dan no es solo la de una serpiente. Hay otra cara de la moneda, una imagen de un poder y un potencial inmensos, una fuerza que de verdad era formidable. Y aquí, de repente, Moisés nos da una imagen completamente diferente. Ya no es una serpiente astuta, sino un cachorro de león, fuerte, intrépido. Y este es el corazón del conflicto de Dan. ¿Iban a ser la serpiente o iban a ser el león? Y es que los mismos rasgos se pueden usar para el bien o para el mal. Por un lado tenemos a Sansón, que era danita, y su fuerza increíble liberó a Israel. Pero luego vemos a la misma tribu usando esa misma tenacidad para establecer un culto falso. Sus dones no eran el problema. El problema era hacia dónde los estaban apuntando. Y esta es la lección más profunda, ¿no creen? Sin esa guía espiritual, nuestras mayores fortalezas pueden convertirse en nuestras peores debilidades. Las mismas cosas que nos hacen grandes nos pueden hacer caer. Y todo esto nos lleva al momento más impactante, el más aleccionador de la historia de Dan. Una ausencia, un silencio, justo en uno de los momentos más cruciales de la profecía bíblica. Este es el gran misterio que ha fascinado a los eruditos por siglos. Cuando llegamos a la lista final de las tribus redimidas, el nombre de Dan simplemente no está. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? La conclusión más común es que esta omisión no es un error. Para nada. Es una advertencia. Es una forma de decir que darle la espalda a la fe de forma persistente tiene consecuencias reales y muy, muy duraderas. La verdad es que verlo así visualmente es impactante. Aquí está la lista de las tribus selladas, y justo donde debería estar Dan, hay un vacío. Y en su lugar vemos a Manasés. Es un silencio en el texto que grita más fuerte que cualquier palabra. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos enseña esta historia tan trágica? ¿Cuál es la lección que de verdad perdura? Miren, la historia de Dan nos recuerda que el talento no lo es todo. Sin una brújula moral, la inteligencia se convierte en engaño y la fuerza en pura rebelión. Al final del día, todo se reduce a la tremenda importancia de nuestras elecciones personales en el viaje espiritual. Y el contexto de los 144,000 sellados hace que esta exclusión sea todavía más definitiva. No es una simple lista histórica, estamos hablando del grupo final y sellado de Dios. Que Dan no esté aquí es básicamente la culminación de toda su historia de desviación. Y esta idea creo que lo resume todo. La gracia siempre está disponible, pero no nos quita la responsabilidad de ser fieles, de perseverar. La historia de Dan nos obliga a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿a qué somos realmente leales? Y así nos quedamos con esta pregunta flotando en el aire. ¿Dónde está la línea? ¿Cuándo la astucia se convierte en sabiduría y cuándo en simple y llana manipulación para nuestro propio beneficio? La historia de Dan nos obliga a hacernos esa pregunta.